Vamos a simplificar las expresiones dadas. Para el número 1 tenemos y hasta la tercera vez y al cuadrado, elevado a una potencia de 6. Para comenzar a simplificar, usamos la propiedad de poder de exponentes como se muestra aquí, 1 elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n, es igual a, elevado a la potencia de m veces n. Entonces la expresión dada es igual a y para la tercera veces y, elevado a la potencia de 2 por 6, 2 por 6 es igual a 12, y por lo tanto, esto es igual a y a la tercera vez y al 12. Y ahora usaremos la propiedad del producto de los exponentes que se muestran aquí, una potencia elevada a m, multiplicada por una potencia elevada a n, es igual a una potencia elevada a m más n, y por lo tanto, y al tercer tiempo y al 12 es igual a, y elevado a una potencia de 3 más 12, lo que equivale a y al 15. Entonces la expresión dada se simplifica a y hasta el 15. Ahora, echemos un vistazo al número 2. Número 2. En el numerador tenemos x para el cuarto veces x al tercer cuadrado. Todo sobre 4x hasta el séptimo. Primero simplificaremos el numerador y luego simplificaremos el cociente. Mirando el numerador, primero simplificaremos x al cubo elevado a la segunda potencia, o x al cuadrado, que sería igual a x elevado a la potencia de 3 veces 2, o x a la sexta. Entonces el numerador se simplifica a x para el cuarto multiplicado por x hasta el sexto, el denominador permanece 4x hasta el séptimo. Aún simplificando el numerador, x a la cuarta vez x a la sexta es igual a x elevado a una potencia de 4 más 6, lo que nos da x al décimo. Entonces tenemos x al décimo dividido por 4x al séptimo. Ahora, desde aquí, si es útil, la x a la décima en el numerador tiene un coeficiente de 1, y por lo tanto podemos pensar en esto como 1/4, o 1 dividido por 4, multiplicado por x hasta la décima, dividido por x hasta el séptimo, bien 1/4 no se simplifica, por lo que tenemos 1/4 veces este cociente. Simplifica este cociente porque estamos dividiendo y las bases son las mismas. Observe cómo restamos los exponentes, por lo que hemos elevado x a una potencia de 10 menos 7, lo que equivale a 3. Entonces, la expresión dada se simplifica a 1/4x a la tercera, que también puedes escribir como x a la tercera dividida por 4. Cualquiera de estas expresiones sería correcta para la expresión simplificada.